Lo bueno de presentar de los últimos es que muchas cosas ya las habéis contado, yo voy a hacer un poco síntesis también. Y también he hecho algunos cambios, algunas reflexiones, y bueno, estoy en la línea de muchas cosas las que se he presentado hoy aquí. Bueno, arqueología, arquitectura vernácula y la investigación del patrimonio arquitectónico en Navia. Bueno, este proyecto, este trabajo que voy a presentar, es un poco una derivada de la tesis doctoral que realicé hasta este año 2024, que la defendí hace un par de meses. Y voy a presentar algunos casos de estudio. Es una investigación que ya lleva funcionando algunos años más. Llevo trabajando en ella desde hace casi 10 años, por lo tonto. Y lo que voy a presentar un poquitín es cómo estos estudios aplicados a la arqueología y la arquitectura, los resultados que pueden ofrecer aplicados al hábitat doméstico campesino y concretamente a la arquitectura vernácula. Que además son unos estudios que comentaban por la mañana que son escasos, marginales, que no hay muchos trabajos acerca de la arquitectura tradicional, vernácula, popular, primitiva, sin arquitectos, etc. Sobre esto también comentar alguna cosilla. ¿Qué tiempo, eso sí? No quiero extenderme mucho. Bien. Zona de investigación. Nos vamos al occidente de Asturias, una zona muy cerquita a la provincia de Lugo, al occidente de Asturias, la cuenca del río Navia. Una comarca también de media montaña, como comentaba Andrés por la mañana por Allande, de hecho está muy pegada, linda con el concejo de Allande. Un valle que está muy marcado por el río Navia en la zona occidental, que conforma una comunidad, una comarca con ciertos rasgos identitarios interesantes. Toda la zona occidental de Asturias, aparte de esa zona, desde el río Navia hacia la izquierda, desde este punto hasta aquí, es la parte gallego-falante de Asturias. Es la parte en la que se habla el gallego asturiano, gallego de Asturias. Y bueno, es una comunidad que dentro de Asturias hay una riqueza cultural muy grande, al igual que en Galicia otras comunidades. Pero bueno, tiene idiosincrasia propia muy interesante y cuando empecé a hacer la tesis doctoral, bueno, me interesaba trabajar un poquitín la arqueología, el patrimonio, el mundo del campesinado pues, medieval, etc. Entonces, bueno, cogimos esta zona porque es una zona que estaba muy bien conservada, como se puede ver en las imágenes, que había mantenido, en un primer momento, yo lo que buscaba era la pureza. La etnografía, las comunidades rurales intactas, esa arquitectura que llegabas allí, estaba todo como en el siglo XVII. Luego descubrimos que no, que eso había sufrido toda una serie de procesos y cambios históricos. Pero bueno, en un primer momento, hace ya años, porque yo era un joven inocente, pues lo que se me decía, bueno, ¿por qué no vas a la parte del Alto Navia? Que allí está todo más o menos como hace 100 años. Porque en la zona del Bajo Navia, que es la zona de la que procedo yo, el urbanismo, todas las dinámicas que se hablaron esta mañana de plantar eucaliptos, maíz, forraje, vacas, etcétera, se llevaron por delante el mundo rural. Quedan muchas cosas todavía de ese mundo rural, pero si lo comparamos con la parte alta del Valle del Navia, ese mundo casi ha desaparecido, las comunidades están en retroceso y ha cambiado mucho el espacio. En esos paisajes, bueno, quisiera hablar de dos cosillas que considero que son importantes, un poquitín el punto de partida. No se entiende la arquitectura sin el paisaje y no se entiende el paisaje sin la comunidad que lo crea y lo transforma. En este caso, yo partía de las caserías, de las comunidades, de las parroquias, pero de las células funcionales de esas parroquias, la casería, que conforman después las aldeas. Además, en la zona occidental de Asturias, que bueno, luego comparando con otras zonas de Asturias y demás, he visto que no, yo pensaba que era un modelo muy extendido, que era lo habitual en el rural del noroeste, pero luego comprobé que no. Bueno, la célula principal de producción es la casería. La casería es la casa donde vive la familia, el espacio agrícola y productivo, los derechos sobre tierras, sobre comunales, etcétera, sobre montes, y luego esas caserías unificadas van formando las distintas aldeas y pueblos. Esas caserías, además, en esta zona del occidente de Asturias, se transmiten por el modelo del meirazo. El hijo mayor es el que hereda la casería con todos los derechos y tierras, y está documentado prácticamente desde el siglo XVII. Se evita esas políticas de evitar que se disgregue la casería entre herederos, lo que provocan es que una misma familia viva durante periodos bastante largos en el mismo sitio y evitan que la propiedad se disgregue, con lo cual a lo largo del tiempo las caserías van creciendo. La idea un poquitín de la idiosincrasia, todavía lo rastreas hoy en día cuando hablas con la gente mayor, evitan por todos los medios vender la casería, que se partan trozos, que se venda, incluso casos de abuelos que pidieron a los nietos que por favor comprasen la casa cuando lo pusieron a la venta para que no se escapase de la familia. Es decir, sigue habiendo, aunque cada vez menos, ese apego a esa casa tradicional, a ese mundo en el que crecieron. Alrededor de la aldea encontramos el espacio cerealístico de producción fundamentalmente de centeno, trigo, escanda, mijo, panizo, el maíz y la patata, que ya en el siglo XVII y XVIII, y los pequeños huertos. Hay lo comentaban esta mañana, ese minifundio, ese policultivo, esa rotación
La cabaña ganadera, aunque hoy en día asociamos el rural asturiano, estos anuncios de la central lechera, de vacas, todo verde, todo muy bonito, en realidad la cabaña ganadera en esta zona era mínima, se restringía a las vacas que tenía la casa, 2, 3, 4 como mucho, porque tampoco hay brañas, y porque el espacio de los terrazos se dedica totalmente a los cultivos, incluso los espacios de monte se utilizan para las searas, los cultivos de centeno, no hay apenas serras ni brañas. Hay espacios forestales también reducidos, hay sotos, plantaciones de castaños, frutales, etc. Y luego otros cultivos que son complementarios, o en ocasiones tienen un papel importante como el viñedo, la producción de miel, la pesca fluvial, etc. Pero un poquitín la imagen con la que quiero que nos quedemos, la idílica, utópica de ese mundo rural desaparecido, de lo de antes, que dicen los viejos, el mundo tradicional, es esta, una casería en Boal en la que ahí estaba el capital humano, la familia troncal, la casería, la casa, el oro, las dependencias anejas, los animales y los productos de la cosecha. Además, esta es una foto de las que se enviaban a América para la revista El Progreso de Asturias, un poco viendo cómo eran esas caserías, evocando a los americanos que estaban recordando su tierra, haciendo sus fiestas tradicionales y demás, cómo era ese mundo que habían dejado atrás y cómo eran las mejoras de ese dinero que se mandaba a estas comunidades también, cómo había ido cambiando la cosa. Bueno, esto es un poquitín el paisaje que nos encontramos en el occidente asturiano, hasta prácticamente, las fotos son de los años 20-25, vemos los espacios de la aldea, las arquitecturas, que luego, como veremos, hay mucho que decir porque parece, yo vengo de una facultad de Historia del Arte, que es donde he hecho el doctorado, y normalmente allí tendemos mucho el análisis tipológico y demás, y parece que la arquitectura tradicional es toda igual, se ha hecho toda a la vez, artesanos populares que construyen según sus propias técnicas, no, luego veremos que hay ciertas historias. Y luego también, los espacios de cultivo, los terrazos, pero sí que podemos decir que más o menos hasta la industrialización, hasta finales del siglo XIX, estos paisajes mantuvieron esos espacios de policultivo, esos sistemas tradicionales de reparto de las tierras, de amillaramientos, de bosque, etc. El sistema de vida agraria tradicional, hasta tiempos incluso recientes. Estas fotografías son de los años 70, del ciclo tradicional del pan en Boal, que todavía se mantenía incluso el uso de las eiras, la labranza con vacas, etc. Escenas que muchas veces, yo las pongo, en Galicia sé que esto es súper habitual y que hasta los años 80, 90, incluso veo fotos de los 2000, se conservó muy vivo el rural gallego, pero en Asturias, cuando llegó la industrialización a las cuencas mineras centrales, a la zona de Oviedo, Gijón, Avilés, a la área metropolitana central, estas escenas desaparecieron hace 50, 60 años prácticamente. Es decir, en otras partes chocan mucho, es decir, pero todavía esto seguía vivo hace 4 días. Sé que en Galicia es mucho más común, pero es un poquitín esa imagen de que ese mundo rural tradicional se veía vivo hasta hace poco. ¿Qué ocurre a partir del finales del siglo XIX? Esta mañana lo explicaron muchísimo mejor que yo, pero yo calculo aproximadamente por la documentación, a finales del siglo XIX aquí habría que hablar de varias cosas. Habría que hablar de los economistas, de los ingenieros agrónomos, de las políticas gubernamentales, de las sociedades amigos del país, pero entre la intelectualidad y los gobiernos en este momento empieza a haber una preocupación por la especialización láctea de la zona norte del país. En Cantabria se empiezan a sacar las primeras granjas modelo, también en Asturias, y se empieza a promover, lo lees en la literatura científica, en los informes de las sociedades amigos del país y demás, que Asturias, por sus características aptas para los pastos y demás, debe ser una zona donde se debe desarrollar la ganadería láctea. Aparecen las primeras fábricas de mantequilla y de queso. Esta imagen también de Asturias como gran mancha quesera, mucha producción de queso, etc. En realidad es algo más industrializado y moderno. De hecho, una vaca tradicional asturiana o casina produce una muy poca cantidad de leche que se enfocaba a los terneros, y la poca que se producía iba para mantequilla o para queso, para mercados locales. La industrialización láctea comienza en este momento. Y luego esa industrialización del campo se intensifica bastante ya con los planes de estabilización del franquismo. A diferencia de la zona sur, de Extremadura y demás, que se hacen grandes poblados de repoblación, grandes colonizaciones y demás, la Diputación transforma las caserías, empieza a subvencionar e invertir para mejorar esas caserías, para reconvertirlas, lo veremos luego, en explotaciones agrarias modernizadas. Es el momento en que llegan las nuevas especies bovinas, llegan las vacas suizas, las flebis, las holandesas, se empieza a introducir maquinaria de hierro, llegan las primeras semillas, los primeros abonos, y es la primera transformación fuerte de ese campo. Llegan después, en los años 60, las concentraciones parcelarias, que se comentó por la mañana, que no voy a redundar en ello, pero la dinámica es la misma. Convertir esos espacios de policultivo tradicional y esos espacios agrícolas en espacios productivos ya liberalizados de modo capitalista, convertir esas familias, a esas caserías, en empresas orientadas ya no a la autosuficiencia, sino hacia el mercado. Esa es un poquitín la idea. Y ese mundo tradicional poco a poco va desapareciendo. Eso se refleja también en la cultura material.
Esa transformación llega hasta nuestros días y hoy en día, bueno, pues hay una serie de problemas asociados a todas estas transformaciones. Pongo el ejemplo de la rasa costera occidental, que es la que más cerca queda del área de estudio, porque, bueno, ese policultivo, queda la toponimia, quedan las sierras, las erías, los vilares, los cortinales, queda el recuerdo en la gente mayor, ya y cada vez va desapareciendo más, de ese cultivo tradicional. Pero en la zona costera ya llegó en los años 20-30, ya la memoria de la gente mayor, incluso de 90 años, ya piensan en abonos, en las vacas que venían de Suiza, en la primera maquinaria que trajo la casa no sé dónde, los molinos eléctricos, es decir, es un proceso que ya empezó a principios del siglo XX, la llegada de los eucaliptos, las plantaciones de pinos. Claro, eso a día de hoy genera muchos problemas, la dependencia de insumos externos, del trigo y del maíz ucraniano, de los fertilizantes, de las políticas agrarias comunes, de la PAC. Todos los ganaderos de leche de la zona occidental son dependientes de las subvenciones europeas. Se creó un modelo orientado a esa competitividad, pero que realmente no puede competir con los grandes productores internacionales, hay los tratados de libre comercio, etc. Bueno, un poquitín sintetizando lo que se comentó esta mañana. Pero bueno, son un poquitín las amenazas de ese medio rural. No olvidemos que en Asturias, a pesar de que somos 1 millón de habitantes, de ese millón, casi 800.000 personas viven en el área metropolitana central. Dedicadas a la agricultura solamente son el 14% de la población y luego de la que vive en el medio rural el 14% y un porcentaje muy envejecido. Hablamos que hay concejos que el 40% de la población ya tiene más de 65 años. Entonces entramos en dinámicas de envejecimiento, luego comentaré alguna cosilla de estas. Claro, yo me fui a la parte alta, donde aún se conservaban efectivamente muchos elementos de ese paisaje y esa arquitectura tradicional, no había concentraciones parcelarias, aún se conservaban los espacios de monte, hay gente todavía de hoy que sigue plantando centeno, que sigue haciendo medas, que sigue utilizando el tiro animal, que sigue manteniendo un poco los ritmos de la vida tradicional y se conserva un patrimonio arquitectónico muy interesante. Las casas apenas, como veis en la foto de la derecha, no están alteradas, hay casas que se mantienen igual que desde finales del siglo XIX y eso para un estudio de arquitectura tradicional y de evolución de la vivienda histórica resulta muy interesante. Pero esta arquitectura también está en riesgo de desaparición. Si en la zona baja la llegada del cemento, de los materiales de construcción modernos, de la industrialización, etcétera, fue barriendo con todas las caserías tradicionales, en la parte alta el abandono de los pueblos, el abandono rural, lo que provoca es la ruina y desaparición. El monte avanza, los pueblos se cubren. Y bueno, también hay que decir que en un momento dado, pues todo para mí suponía un poco una depresión, porque cada vez que volvía a un pueblo algo faltaba y bajabas, lo que se comentaba esta mañana de que nos estamos todo el día dando golpes de pecho porque este mundo desaparece, no llegamos a tiempo para salvarlo. A mí me pasaba un poquitín eso, ahora lo veo de otra forma, porque en el fin y al cabo es un proceso. A mí me gustaría que esto se conservase, por lo menos documentarlo y mantenerlo, dejar ese legado, no sé para qué, a lo mejor en el futuro alguien lo recupera, pero sí considero que es... Aquí se pueden extraer, solo en los últimos tiempos, trabajando con cuestiones de transferencia y demás, de estas saberes tradicionales se pueden extraer lecciones muy interesantes también para la agricultura biológica, para el aprovechamiento de recursos que estaban olvidados, como el castaño, etcétera, etcétera. Bien, con este ánimo empecé a trabajar en la documentación de este patrimonio. Nos encontramos que hay despoblación del medio rural, eso lo sabemos, es común a casi todo el medio rural español y me atrevería a decir que europeo. Se pierde ese patrimonio rural arquitectónico, se pierden las actividades tradicionales, económicas tradicionales, agricultura, ganadería, los edificios, su función original, los oficios vinculados a la construcción. Y hay poca gente que sepa mampostear, que sepa sacar una piedra de la cantera, que sepa yoixar un tejado, que sepa cómo son las vigas y cómo tienen que cortarse, que sepan cómo se labra un castaño, que sepan cuándo hay que cortarlo, etc. Es un patrimonio muy infravalorado. La gente no lo valora, no hay conciencia social de conservarlo y si tuvieran más dinero me consta que lo demolerían con una pala y harían una casa nueva, porque en el fondo es lo que buscan. No les voy a condenar por ello porque quieren vivir con comodidades del siglo XXI y tampoco nadie... Y también no quiero ser colonial, llegando al pueblo y decirles, oye, pues tienes que conservar esto porque es muy bueno para el turismo, porque es bueno para vosotros y tal, porque este patrimonio hay que mantenerlo, sino que también en una serie de dinámicas ellos mismos tienen que valorarlo y muchas veces ellos mismos son conscientes de que se está perdiendo, que no pueden hacer nada, pero yo a veces en el bar del pueblo pues me preguntan, ¿qué estás haciendo con estas casas viejas que está todo cayendo tal? Bueno, pues esto y esto, pues todavía hay que conservarlo, salvarlo. Entonces, falta esa labor también de que pisemos el pueblo, hablemos con la gente, valoricen esas cosas, esa arquitectura, ese patrimonio, que no lo valoran en su justa medida y poner un poquitín en valor. Los edificios no están protegidos, ni incluidos en los planes generales de ordenación urbana. La mayoría de ellos, a lo mejor se está protegida la capilla, la escuela o una casa que tiene un escudo, pero no se protegen los conjuntos. Ni tampoco hay ayudas económicas. Cuando tienes un hórreo, por ejemplo, de madera entero, pues un presupuesto que se está dando ahora mismo con una panera 6 pegollos es sobre 35.000 euros restaurarla.
Eso para una pensión agraria de 636 euros es literalmente inviable. Y si el gobierno principal de Asturias destina, como este año pasado, 200.000 euros para restaurar hórreos en Asturias, teniendo en cuenta que hay cerca de 13.000, pues es irrisorio. Entonces, bueno, es una pescadilla que se muerde el rabo. Crisis del medio rural, abandono de este patrimonio, etc. Entonces, claro, hay otra serie de cuestiones también relacionadas con la investigación de este patrimonio. En este caso, en el Valle del Navia, las arquitecturas están relativamente bastante bien conservadas, es un paisaje fosilizado. Digo fosilizado en el sentido que se conservan muchos edificios históricos en bastante buen estado de conservación, que se puede acceder a ellos, documentarlos, etc. Además, como veremos a continuación, y se hablaba antes también, los pueblos son palimpsestos. Hay construcciones de distintas cronologías, de distintas épocas, con distintas funciones, etc. Hay pocos estudios científicos. Sí es verdad que desde la antropología, desde la etnografía, se han hecho muchos trabajos de documentación etnográfica, de clasificaciones tipológicas, se han hecho muchos trabajos de campo también desde la antropología, antropólogos como Adolfo García Martínez, etc. Han trabajado con las comunidades locales, pero no se han documentado estos edificios de forma arqueológica. No disponemos de planimetrías, no tenemos documentación fidedigna, o una cosa tan tonta como poder ponerle fecha a muchos edificios. El gran problema de la arquitectura vernácula es que no les dio por grabar una fecha arriba, como ves en otros pueblos o países que están todos datados, y sin esas dataciones yo no puedo ver qué evolución ha habido, qué relación hay entre esa cultura material con los cambios del campesinado, etc. Otro problema grave, aparte de los marcos teóricos, o la arquitectura vernácula y solar también, es que son muchísimos elementos distribuidos por territorios muy grandes y no todos los edificios son accesibles. Tú no puedes llegar a un pueblo, plantar la estación total o ponerte a hacer fotogrametría de casas, porque lo primero que hace el paisano o la paisana es salir y decirte qué estás haciendo y si le vas a subir la contribución, porque estás tomando planos en su casa y bueno, hay también un poco de labor de trabajo campo, etc. Bueno, aquí pongo un poquitín algunos de los ejemplos que podemos encontrar, pero es que hay de todo: casas, graneros elevados, hórreos, paneras, cabazos, bodegas, hay cuadras, hay palomares, hay corripas, seiras de cereal, estructuras del cultivo. Hay un montón de edificaciones de todo tipo, de la arquitectura que llamamos vernácula, entre comillas, luego también criticar este término, que están ahí sin documentar, sin investigar. Yo no puedo decir de cuándo es ese palomar, no puedo decir cuándo se construyó el Cortín, no puedo decir cuál es la casa más antigua del pueblo, la típica pregunta, ni puedo decir si el hórreo que se ve ahí pintado es del siglo XIX o es del siglo XVIII, porque no tengo datación y estamos haciendo ahora estudios, bueno, queremos hacer alguna cosa de androcronología, estoy trabajando con Andrés en ese tema, o tipológicos de detalle, de metodología, etc. Bien, tenemos arquitectura que ha sido descrita, ha sido fotografiada, la encuentras en libros de etnografía, pero nos faltan muchos datos acerca de ella, sabemos poco acerca de ella. Bueno, más ejemplos de cabañas, de graneros elevados, de cuartos altos, casas-torre, construcciones que además son bastante complejas. Luego veremos que también tienen ciertas estratigrafías, que no son edificios que se construyen de un golpe y tengan una tipología propia. Los objetivos del doctorado, un poquitín de la tesis que hice, era localizar e inventariar todos los edificios conservados en ese área de estudio, que eran varios municipios del Valle del Navia, documentar fotográficamente, intentar hacer los levantamientos arquitectónicos los más interesantes, hacer análisis arqueológicos de aquellos que, que tuviesen alguna estratigrafía muraria, que permitiesen recoger cronotipologías, analizar materiales. A ver, soy consciente que fue muy ambicioso, ¿eh? Esto es un trabajo que llevará muchos más años y que está en curso, que la idea sería seguir haciendo lecturas de paramentos, documentar, hacer dendrocronología, documentar edificios, etc. Vaciar las fuentes escritas, fundamental, porque aunque parezca que no, bueno, eran gente iletrada que no dejaban, mentira. La documentación histórica, como lo sabéis todos los que habéis investigado en ella, da muchas pistas y muchos datos acerca de estos edificios, incluso contratos de construcción. Luego, trabajar en campo con los vecinos de los pueblos, recopilar testimonios orales acerca de la vida tradicional, la cultura local, especialmente con los artesanos que van faltando, que te van contando cómo sacaban la piedra, dónde estaban los puntos de extracción, cómo se paredaba, etc. Y luego, bueno, también incluso te dan datos cronológicos. Una casa, quizás, mira qué interesante, será una bodega del siglo XIX. Y no, la hizo mi padre en el año 50. Bueno, pues también datos de cronologías. Interpretar ese patrimonio en ese contexto geográfico, cultural y económico y formular alguna propuesta para poder mantenerlo y conservarlo. Es un poquitín lo que sería el ideal. Que bueno, intentamos acercarnos como podemos a ello. Bien, arquitectura vernácula. Comprende las viviendas y otros edificios de la gente común. Hay un montón de definiciones, está la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, hay en cualquier manual, de hecho casi entre arquitectos, etnógrafos, geógrafos y demás, han dado montones de definiciones. Yo me quedo con esta de Paul Oliver porque al final habla de cómo una comunidad construye con los recursos que tiene disponibles y en base a sus patrones culturales, diría Rapoport, esas estructuras, esos edificios, ¿vale? Y responden pues, a unas necesidades económicas, culturales, las formas de vida, etc. Para mí,
Yo personalmente tacharía el vernáculo y lo dejaría en arquitectura. Un poquitín pensando en esa definición que se daba hace unos años, la arqueología y la arquitectura, que bueno, aquí es presente en esta sala gente a la que admiro personalmente. Me acuerdo de ese artículo de Arquitectura 2 que para mí me abrió los ojos cuando hacía el máster. Y lo digo porque cuando les explicaba esto en el máster de Madrid, algún profesor, no voy a decir nombres, me decía que de 1300 en adelante eso ya no era arqueología, era historia. Eso estaba todo escrito en los documentos. Entonces, claro, me paso la vida justificándome y explicando por qué hago las cosas así, pero yo entendía que la arquitectura es efectivamente cultura material y como tal se puede estudiar con metodología arqueológica. Y como han demostrado arqueólogos como Xu Shuaiang, Rebeca, etc., podemos trabajar con la materialidad desde hoy mismo hasta el origen de la humanidad, independientemente de etiquetas, etc. Claro, esto vas a mi facultad, que somos todos historiadores del arte, y ya saben que sí hay que diferenciar entre arquitectura y construcción. Se lo explicas a un arquitecto y yo me encuentro estudios en los que hacen diagramas en los que se estudia el porcentaje de vernacularidad de un edificio en función del número de elementos cultos que tenga. Y hombre, por Dios, que en un momento trabaja un arquitecto o un paisano haciendo una cabaña, afortunadamente, en la teoría arquitectónica más reciente, evidentemente, y contradiciendo lo que decía que el Manual Europeo de Arquitectura, que decía que la Catedral de Lincoln era una obra de arquitectura y el aparcamiento de bicicletas era una construcción, eso ya lo hemos superado, todos son construcciones y todo tiene su contexto, evidentemente. Es un poquitín con la idea que me quedo. Pero me gusta la idea del vernáculo porque, como dice Lassi, supone revalorizar unas arquitecturas que hasta hace 4 días habían estado apartadas de los discursos y del patrimonio histórico. Es un poquitín la idea. Hablo de vernáculo porque también me interesa esa arquitectura preindustrial, precapitalista, como la queramos llamar, pero la idea es trabajar todo tipo de arquitecturas en distintos contextos con metodología arqueológica, superar esas visiones del pasado, toda esa serie de etiquetas, lo mismo vernácula, primitiva, sin arquitectos, popular, con las connotaciones que tiene además, pero bueno, eso ya daría para otro debate sobre esta teoría. Bien, para hacer todo ese trabajo, lo primero que hice fue una base de datos. Como había montones de edificios, montones de referencias, informantes que te contaban cosas, en un edificio encontrabas un elemento arquitectónico destacado, en otro no, convenía hacer una sistematización de todo esto. En nuestro país no hay sistemas de catalogación nacionales o a lo bestia, como por ejemplo que tiene Historical England en Reino Unido, que son millones de registros de viviendas y demás para catalogar todas estas edificaciones. Había que desarrollar esas herramientas informáticas. Bueno, pues una parte de la tesis, que quizás fue la que más abarcó la metodológica, fue documentar estos edificios. Hicimos una base de datos que se llama Arquivo, basada en el modelo de datos conceptual de CIDOC, y empezamos utilizando los estándares internacionales a recopilar toda esa información. ¿Qué pretendía yo con esta base de datos? Bueno, pues entrelazar edificios, las personas, la cultura material y los bienes muebles, las localizaciones y la toponimia, las referencias bibliográficas, las fuentes escritas, los trabajos de investigación. Es decir, crear una base de datos relacional en la que todos esos campos estuvieran relacionados unos con otros. Que si yo busco un edificio pueda tener relación con los documentos que lo citan, con los informantes que hablan de él, con la información arqueológica, con los trabajos que se han hecho, etc. A partir de esa base de datos, bueno, fui haciendo una serie de fichas, catalogando edificio por edificio, que eso fue un poquitín el trabajo de campo, visitar los pueblos, cogí el concejo de Pezós, que era más pequeñín, eran 11 aldeas, catalogué todos los edificios y luego en base a eso hice un fichero, unas fotografías, una localización de los inmuebles, se recogieron una serie de datos estandarizados, hicimos un tesauro, también hice una base de datos de cultura material, porque muchos de ellos vas documentando objetos. Bueno, los que trabajáis en esto lo sabéis bien, muchas veces el acceso a los edificios es totalmente ilegal, hacer urbes, entras, fotografías, porque si no, no podría avanzar la investigación. Acceder a los edificios es el principal problema. ¿Cómo documentas un sistema de cubiertas si no entras a un edificio? Y si no te dan paso, bueno, pues al final tienes que entrar en ruinas y jugarte un poquitín la vida. Y ahí encuentras cultura material. Luego, los tesauros de patrimonio, muy importantes. Aquí he visto por la mañana que utilizabais terminología en gallego. Ostras, eso está muy guay y a mí me gusta recopilar toda la información, pero lo guay sería también tener tesauros terminológicos con términos interrelacionados comunes, de forma que si busco un cortín también puedo encontrar una albariza y puedo hacer estudios comparativos, porque es lo mismo al fin y al cabo. Pero en Asturias le llamamos cortinos, en Galicia albarizas y en otras zonas tienen otra serie de nombres. Lo mismo para otras estructuras, hórreos, cabozos, cabaceiros, cabiceiros, paneras, etcétera, etcétera, etcétera. A la hora de buscar tipologías. Eso es un problema porque los tesauros nacionales no están bien sistematizados. Sí que tú puedes encontrar pitoy, cerámica griega de cualquier tipo, pero un tesauro nacional no está bien clasificada la terminología de la arquitectura tradicional. Gestionar las fuentes documentales, que es otro problema grave, y es el archivo, tener miles de documentos, vaciar protocolos de legajos, ir colocándolo todo, etiquetándolo, pues los lugares, la toponimia que aparece, las personas que salen citadas,
edificio de referencia, etc. Para eso servía la base de datos un poquitín. Salen cosas, por ejemplo, al revisar el catastro, pues identificamos muchos edificios. Eso te permite dar ya cronologías relativas. Esta casa, por ejemplo, es el catastro de Ensenada de las particulares, y ya podemos, porque describe lo que vemos hoy en día, entonces puedo deducir que esas ventanas son de 1750 y por cronotipología ya puedo deducir el resto. También pues a recoger toponimia, porque es interesante también, aprovechando para recoger topónimos, fincas y demás. Y luego eso lo sistematizamos en un SIG y una base de datos geográfica. Si no usáis Lightroom, es un programa súper guay porque te permite descargar todas las fotos del trabajo de campo, etiquetarlas con palabras, meter los códigos de los inmuebles para luego buscarlos y georreferenciar las fotos. Con lo cual ahorras un porrón de trabajo. Cuando tienes que buscar fotos de un edificio, metes en la base de datos el código de la ficha y te salen todas las fotos que tienes de él, antiguas o modernas. Y luego las georreferencias, no tienes que andar buscando dónde en qué carpeta habré metido el edificio tal. Pensad que empezó solamente hay más de 400 y pico edificios. Si me piden una foto del Orre de no sé dónde, bueno, pues a la base de datos y busco por palabras. Eso es un poquitín la idea de la base de datos. Fotogrametría y levantamientos 3D, bueno, esto está trilladísimo en arqueología últimamente, fue la moda hace unos años, documentando los inmuebles en 3D. ¿A mí qué me permite esto? Hacer planos muy rápido, porque cuando empezaba al principio cogías la cinta métrica y venga a medir con distanción y unos planos que daban errores por todas partes, no era viable. Aquí llegas a un sitio, haces 3D, tomas un montón de fotos, las procesas y vas sacando planimetrías de elementos que están a punto de desaparecer. Pues aquí es un molino, que Andrés lo conoce bien, porque me ayudó a desbrozarlo. Estuvimos ahí una tarde entera bajo la lluvia limpiando. La verdad es un molino bastante interesante porque es una construcción de piedra seca, etc. Pero bueno, nada que nos cuente nuevo. Algún edificio más documentado. Y luego vemos que esos edificios tienen estructuras, estratigrafías murarias. 2 minutos, hacerlo todo lo que pueda. Vale, vemos estratigrafías murarias, que son complejas en estos inmuebles. Con la base de datos lo que pretendíamos era también hacer estos análisis de edificios, meter las fichas que se tomaban en campo de los análisis de las estructuras murarias y luego trabajar sobre ellas para ver posibles analogías. Casos de estudio, por ejemplo, el Molín de Sequeiros. Una construcción que aparentemente es de los siglos XIX y XX, tú lo ves al interior, están los bombos, es la clásica imagen de un molino con la peneira para según va saliendo el trigo, separarlo del salvado, etc. Pero cuando empezamos a rascar una información, nos aparece el contrato de construcción de 1590. En el río del Layo, han de hacer los molinos de piedra y madera cubiertos de losa, coincide la descripción más o menos. Pero si rascamos un poco más, haciendo prospección en el río, aparecen los restos de un canal y aparecen los restos de hoyos de poste. Es decir, nos está hablando a lo mejor de una presa medieval mucho más antigua. Bueno, rascando un poco más todavía, el río está lleno de huecos de poste por todas partes. El catastro de Ensenada, creo que es la pregunta 17, a la de si hay apostales o algún instrumento de pesca y demás, los vecinos de Pesoj mienten y dicen que no hay nada, que no pescan absolutamente nada en el pueblo. Pero cuando recorres todo el río, te encuentras miles de estructuras de pesca y en otros documentos y pleitos del siglo XVIII sí tienen apostales y sí tienen estructuras de pesca. Muy probablemente no sea solo la presa del Molino, aquí seguramente se ponían los mesoiros de pescar salmones. No puse foto, pero cerca del río, en distintos puntos, hay otras estructuras que se dice son molinos. Está mal interpretado. Son edificios que tienen un horno, que son como garitas para vigilar, y probablemente sean, como esta que tiene el molino en parte alta, garitas para vigilar la pesca de los salmones. Porque los salmones son un bien, que además hay montones de pleitos con las casas nobles, porque dan mucho dinero y los campesinos van a robarlos. Entonces, hay pleitos continuamente desde el siglo XVI por la propiedad de esos apostales y esas puntas de pesca salmonera. Y de hecho hay documentos posteriores que encuentras cosas de este tipo. Evolución de la casa. Voy volando. Pasamos de la casa redonda, cubierta de techo vegetal. Aquí tengo un problema, que me faltan excavaciones arqueológicas que no pude llevar a cabo durante la tesis. Yo intuyo que desde la Edad del Hierro hasta el siglo XVI-XVII sí que tengo dibujos, grabados, descripciones en el siglo XVI de casas redondas, más o menos arquitectura similar, pero no puedo confirmarlo. En Asturias, el modelo tradicional de casa más primitivo son las llamadas casas terrenas o casas mariñanas, que estas son las típicas de la zona centro. Sabemos que en la zona occidental perviven hasta ayer por la tarde. Bueno, Fritz Kruger las fotografió y sigue habiéndolas en Ancares y demás, pero en la zona de estudios habían perdido. Sí que tenemos alguna casa redonda que todavía existe, que fuimos a documentar, estas tan grandes de Salime, y observamos además que tenían estratigrafías bastante más complejas de lo que parecía, que no eran edificios hechos de un solo golpe. En la zona de estudios, pero que si algún día continúo con el proyecto, pues hay evidencias de este tipo de construcciones que habrá que excavar para buscar ahí ese punto de ruptura entre las casas redondas y la construcción ya de casas mucho más modernas. Elementos que ayudaban, las cronotipologías en este caso. Cuando hicimos esa base de datos sistemática y documentamos edificio por edificio, fuimos recogiendo los elementos que podían ser interesantes para adaptar esos inmuebles. En este caso, las ventanas. Algunos de esos edificios sí tienen datación, o bien están escritas en algún dintel o lo encontramos en el documento y demás, y comprobando que efectivamente se correspondía más o menos, etcétera, fuimos trazando una evolución de los tipos de vanos.
A partir de esos tipos de vanos, lo aplicamos a los inmuebles y pudimos ir viendo la tipología del edificio, cuestiones de metrología, etcétera, cómo había sido la evolución de esas casas desde el siglo XVI hasta la actualidad, hasta los años 20. Con los hórreos lo mismo. Sabemos, tenemos testimonios de que existían este tipo de hórreos de vara, se les llama la documentación, cubiertos de paja, y que a partir de 1700 llegan los hórreos de tipo asturiano que llegan hasta prácticamente los años 40. Algunos de ellos los datamos porque conocemos a los carpinteros. Y luego ya en los años 50 y 60 incluso se construyen todavía cavazos de piedra relacionados con la llegada del maíz y demás. Y esto ya lo avanzo un poquitín porque esa arquitectura que aparentemente era toda uniforme, si nos fijamos en la arquitectura de otras zonas de Asturias, estas casas tan bonitas, de 2 plantas, tan altas, antes veíamos una casa terrena y baja, empiezan a construirse, esto lo tenemos muy bien documentado por las topografías médicas, que son documentación de médicos que hacen informes de distintas partes de Asturias, explican, y algunos trabajos de antropólogos, como Purificación Villao, que en 1920 explica cómo los campesinos empiezan a construir casas de 2 alturas, empiezan a demoler todas las casas antiguas, llegan las ideas higienistas, llegan las ideas de los indianos americanos, ya llega la idea de la higiene, de encalar las casas al interior, las ideas de privacidad, las divisiones, y las casas empiezan a crecer en altura. Bueno, pongo ejemplos de Asturias, pero para ver que esta imagen idílica de las casas de corredor típicas tradicionales asturianas, en realidad son viviendas que no van más allá de finales del siglo XIX. En la zona de estudio en Occidente observamos otra serie de cuestiones. Esta es una casa de 1928, donde los últimos habitantes, que ya no vive ninguno, me contaban muy orgullosos cómo la cuadra estaba separada, y seguía los principios de las cuadras modernas. Ya la cocina era de hierro, una cocina bilbaína, la fachada, las ventanas de vidrio, que llegan a mediados del siglo XIX, etc. La evolución de los espacios domésticos, bueno, las lareiras, cómo se pasa de la cocina de lareira, que en Galicia está más que estudiadísimo, al igual que en Asturias, esa disposición interna, la cultura del humo, etc. Y cómo a principios del siglo XX, bueno, ya vemos un poquitín la evolución, años 20, centro de Asturias, y fotos de Luz Macienda Anderson, donde vemos el modelo antiguo de vivienda y ya cómo empiezan a introducirse las cocinas bilbaínas. No profundizo. En Galicia, por ejemplo, Manuel Gago publicó un libro hace tiempo sobre la evolución de la cocina gallega, súper interesante, pero la disposición es la misma. Llegada al higienismo, llegada a las cocinas de hierro, cambio de disposición interna, y ojo, porque eso también afecta al género. Esas ideas burguesas de que la mujer debe quedarse en casa, el ángel del hogar, la mujer dedicada a la cocina, las topografías médicas, muy machistas, por cierto, dicen que la mujer es el ángel del hogar, que debe cuidar de la casería. Cuando llega el tractor años después ya es mucho más marcado, porque los paisanos se adueñan de los tractores y se adueñan de ese trabajo campesino. Pero esto está todavía por trabajar y estudiar, aquí sí que no me he metido todavía, pero cómo la transformación de la casa afecta a los espacios del género también en la vivienda. Más fotos de la evolución, esta imagen que tenemos idílica, utópica de las cocinas rurales que conocimos hace unos años, pero lo mismo, no va más allá de los años 20. Otro espacio, la sala. La sala tradicionalmente la tenían solamente las casas muy pudientes y en las casas más pobres eran espacios dedicados al uso agrario, a la esfollaza del maíz, en este caso, a los esfollones, a las mallegas, y se utilizaban para los velorios o para momentos especiales. Cuando las casas evolucionan a partir del siglo XIX, es uno de los primeros elementos que incorporan. La sala es el espacio central, está orientado hacia la calle y tiene cuartos alrededor. Esas salas son espacios de representación social y ahí aparecen ya una serie de elementos. Bueno, pongo 2 ejemplos de 2 zonas de Asturias. Y esta foto de Macienda Anderson es muy interesante porque aquí se ve el cambio en los años 20. La vieja casa con las ventanas de cuarterón, todavía no hay vidrios, el arca de madera, que es donde se guardaba la ropa, que es un elemento de representación de esa casa. El reloj, que los campesinos, sobre todo los del occidente asturiano, lo incorporan masivamente a partir de 1860 como elemento de prestigio. Las estampas de la Virgen, esas estampas que un poco buscan la protección divina, etcétera, mágica, y luego los retratos, que los vemos en esta otra foto. Los retratos del matrimonio Petruccio. Como dice Xurxo Allá muy bien, y considero que es una cita muy acertada, la casa es una máquina de generar identidad. Ahí es donde se aculturan las sociedades campesinas, donde se forman los abuelos, crían a los niños de esa familia troncal, les enseñan toda la enculturación de la vida tradicional y donde se forjan esas identidades. Y ahí están representados los amos de la casa. Es que además la foto es interesante porque siempre repite el mismo esquema. Hombre, mujer, los abuelos, cómo pasa la casa generación y un poco esa continuidad. El reloj, la mesa, la comensalidad, etc. Y además, bueno, en este caso es una casa del 19, muy reformada en el año 29, lo sé porque está marcada la fecha de transformación de las puertas, porque la madera es pino, claramente protección industrial, etc. Y cómo cambia esa configuración. Un espacio que antes era diáfano, lleno de camas y que a lo mejor tenía un cuarto donde dormía el matrimonio Petruccio y ahora se convierte en un espacio con espacios de privacidad, separación por puertas, un espacio para comer, etc. Bueno, esa transformación llega hasta el siglo XX y esto ya lo paso volando. Esas transformaciones llegan hasta el siglo XX. La casa sigue cambiando, sigue transformándose. Años 50 y 60, planes de Asturias de los servicios agropecuarios, vamos a modernizar esas caserías, vamos a reconvertirlas en espacios industriales.
pues las arquitecturas se convierten en cabazos de ladrillo, casas que ya incorporan estercoleros, que ya incorporan cuadras, que ya incorporan pajares mucho más grandes, que se subvenciona convertir esas caserías, la llegada de la maquinaria agrícola, la industrialización, que de eso se habló muchísimo por la mañana, y como ese paisaje tradicional pasamos a este paisaje postmoderno. Ya la agricultura de la leche, el tractor, esa disgregación, entre comillas, de la comunidad rural, que sigue latente y todavía a pesar de todo. Y ya las últimas transformaciones son las vinculadas al turismo, a ese fenómeno del, bueno, el refugio climático, las vacaciones en el norte, Asturias como tierra de moda, casas muy baratas, vamos a reconvertirlas, vamos a hacer apartamentos, Airbnb, y eso ya supone la desaparición de ese mundo rural, la rentabilización, la capitalización para el turismo, que confronta con esos modelos tradicionales que habíamos visto. Y ya, bueno, llegamos a este punto, que está su miedo también, cómo conviven esos distintos modelos, etc. Bueno, para concluir ya. Retos de futuro. La idea es continuar con la catalogación de este patrimonio, desarrollar métodos para adaptar estos edificios, precisar esas cronologías, hacer más analíticas, seguir documentando estos saberes de la construcción tradicional, mantener la recogida de testimonios orales y demás, trabajar con excavaciones arqueológicas, cosa que me gustaría empezar a moverlo, y luego trabajar en otros territorios, porque bueno, Asturias es muy diversa, hay muchas metodologías, lo que se hablaba también esta mañana, que muchas veces los estudios micro, estas cronotipologías que yo aplico muy bien en la zona del Navia, cuando paso al valle de al lado ya no funcionan, porque las ventanas se hacían más grandes, etc. Y nada más por mi parte, muchas gracias.